Charlie. Bueno, gente, ¿cómo andan? En este video les voy a mostrar un poco los Fiat, los tractores que tenemos, que usamos. Son tractores que compramos usados y los fuimos acomodando de a poco. Y bueno, nos dan una mano en el trabajo de la cosecha. Así que bueno, vamos a empezar por el 1180. Este tractor lo compramos en el fin de 2017 más o menos. Lo trajimos de la ciudad de Loberías. Bueno, el tractor estaba bastante deshecho. Hacía tiempo que estaba parado. Así que lo desarmamos íntegro. Menos el motor, lo desarmamos completamente. Lo que es la caja, la transmisión, los reductores, todo. Sacamos la cabina para pintar, cosas de electricidad, absolutamente se revisó todo lo de tractor. Se hizo la instalación eléctrica, la parte de atrás también que no le andaba, se le pusieron las luces. Verán allí arriba que tiene climatizador, pero en realidad tiene aire acondicionado también, o sea, el aire acondicionado le funciona. Le adaptamos un compresor de otro vehículo, no me acuerdo ahora, no es el compresor original, pero bueno, rejuntando piezas y parte lo logramos hacer funcionar. Pusimos estos guardabarritos que no los tenía, y estos tractores venían con otra medida de cubierta, lo voy a dejar anotado por aquí, y nosotros le adaptamos la 24532. Sacamos los zapitos esos de ahí de la llanta original, los soldamos en esta. Y bueno, después cambiamos también la medida delante para que no se produzca un desfasaje en la doble tracción. Así que ahí quedó perfecto. Después se le adaptaron los guardabarros y quedó así. Y bueno, lo usamos un par de cosechas y después bueno, vinieron los otros tractores. Este tractor tiene embrague, toma de fuerza independiente. La toma de fuerza es manual, o sea, el embrague es manual con una palanca. Ahora en un ratito se los voy a mostrar adentro. Y tiene dos velocidades la toma de fuerza, se utiliza en baja normalmente para los autodescargables. Y si uno saca la espiga, atrás hay un pituto, vamos a llamarle, una bolita que empuja un engranaje. Cuando vuelve a meter la espiga, corre el engranaje adentro y engancha la otra marcha de la toma de fuerza. O sea que aquí adentro hay una especie de cajita con dos velocidades. Atención, atención, me avisan que el móvil de exteriores está listo para transmitir. Adelante. Desde el móvil de exteriores nos encontramos cosechando maíz en la zona de Olavarría. Un maíz de segunda muy castigado por las heladas, pero bueno, es lo que hay. Un saludo para todos, aguante el campo y adelante Estudios Centrales. Acá están los reductores y los frenos son hidráulicos. Y bueno, ya que estamos hablando de hidráulico, este Fiat 1180, que es una línea de Fiat que se fabricó y se comercializó entre el 79 y el 84, y tiene 50 litros por minuto de capacidad, originalmente como venía. Hay una cosa que todavía no les conté, que a este tractor nosotros le adaptamos un turbo, que no tenía turbo originalmente, y le adaptamos un turbo de Perkin para la cilindrada, porque son muy similares. Y también les voy a dejar un video cuando lo armamos y salimos a probarlo con el turbo. La cilindrada de este motor, de este Fiat 1180, es de 5.500 centímetros cúbicos y tiene una potencia de 115 HP. Con el agregado del turbo se incrementó favorablemente, notando que el implemento que llevaba en la marcha de cuarta en media pasó a llevarlo en la marcha de primera en alta y segunda en alta respectivamente.
calculamos que la potencia se incrementó en un 20% o más, alrededor de 130 HP. Vidrio, acá lo van a ver rayado porque en realidad no es vidrio, lo hicimos con acrílicos porque en ese momento no lo pudimos conseguir o era muy caro, no me acuerdo. Pero bueno, a grandes rasgos le funciona todo, el tractor está operativo al 100%. Acá está el tablero, ahí puse en contacto, le conecté la batería. Bueno, estas son las palancas de cambio, las tienen al costado del volante. Del lado derecho, si se puede apreciar, están las marchas, primera, segunda, tercera y cuarta. Del lado izquierdo tenemos la reversa y las 3 gamas. Así que, haciendo un poco de cuenta, tenemos 12 marchas para adelante y 4 marchas para atrás. El embrague es muy blandito, como verán lo acciono con la mano. Es un autito este tractorcito, la verdad que es hermoso. Este es el embrague de la toma de fuerza y este es el acople de la toma de fuerza. Y de este lado es el freno de mano y la 4x4. Ahí está, ahora sí. Bien. Ahora vamos a pasar al 1880, que lo tengo aquí. Este vino de la ciudad de Azul, también en mediados de 2018 aproximadamente. El 1880, del 79 al 84 también esta línea 80, ¿no es cierto? Que termina ahí con el 80 atrás. Este tractor, la verdad que estaba bastante más sano, después los voy a mostrar adentro. Está bastante más sano y solamente revisamos un poco, sacamos la tapa de la caja acá arriba y revisamos, pero después se rompió el motor, se fundió una biela y ahí se hizo nuevo a 0 kilómetros, se puso el turbo nuevo, se pusieron cubiertas nuevas, se pintó, así que también lo van a ver arriba que tiene climatizador, pero también hicimos funcionar el aire acondicionado adaptando piezas de diferentes vehículos y compresor, bueno, en fin. Pues. Acá viene Margo. El Fiat 1880 tiene una potencia de 180 caballos de vapor. Este tractor, la verdad que anda muy lindo, está muy serenito en la cabina, está bastante bien conservado. Todos tienen 3 tanques de gasoil, todos tienen la misma capacidad en este caso. Ahí atrás hay 100 litros y después tiene 80 litros de cada lado, así que como 280 litros de gasoil carga, si mal no recuerdo. Como les comentaba, se nota que está mejor conservado. Bueno, nosotros le adaptamos la matera para poder tomar mate mientras se trabaja. La matera es un artefacto que permite calentar agua y a la vez contener al mate, de manera que pulsando un botón le surte agua y se puede servir el mate mientras uno va trabajando. Su tablero, los cambios son iguales que el 1880, tiene las marchas del lado derecho y las gamas con la reversa del lado izquierdo. La toma de fuerza en este es hidráulica, con esta palanquita ya se acciona. Así que no hace falta empezar a embrague. Bueno, seguimos la recorrida de los tractores. Bueno, como les contaba, también acá tuvimos que recurrir al acrílico. Del otro lado tiene el vidrio original. Ahí se aprecia el climatizador que funciona, pero también tiene el aire acondicionado. Este conservaba muchas más piezas, así que fue más fácil armarlo y hacerlo funcionar. Les quiero mostrar lo que era el confort de la cabina en el año fin de los 80, todas las regulaciones y posibilidades que tenía el asiento para que el operario vaya cómodo, no sufra tanta fatiga, la verdad. Y bueno, ni hablar de la insonoración, ¿no es cierto? A ver si lo ponemos en marcha. Miren lo que es.
la dirección, una belleza. Seguimos con el 180-90. Ah, me olvidaba, el 180-90 y el 1880 tienen 56 litros por minuto de presión de caudal de aceite, si mal no recuerdo, lo vamos a chequear también. La línea 180-90, que la tenemos aquí, este sí que estaba fiero, como decimos en el campo. Mamita, ya lo van a ver en la foto. Este tractor lo trajimos de la concesionaria John Deere de la ciudad de Santa Teresa. Bueno, este era el bicho feo, no lo quería comprar nadie, por supuesto nosotros sí lo compramos. Perdía agua, gastaba aceite, pasaba agua a través de los O-rings de las camisas. Estaba, la verdad, bueno, las llantas las cambiamos, estaban horribles. Ya venía con esa reforma en la puerta. Pero bueno, le fuimos poniendo cariño, trabajo y logramos que nos sirva, que funcione, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí le vamos a ir contando un poco que se desarmó completamente. También lo que es los reductores, la caja, el motor se hizo nuevo prácticamente en su totalidad. Se cambiaron las camisas, los aros, todo. Quedó 10 puntos, bomba de agua nueva. La verdad que hicimos un trabajito de primera. Y también la instalación eléctrica se hizo nueva, porque no andaba nada, ya lo van a ver también en la foto más adelante. Y bueno, como siempre hay que ir revisando y reparando y haciendo funcionar lo que no funciona, ¿no es cierto? Este tiene el aire acondicionado, es un aire acondicionado Tecnorif, si no pronuncio mal el nombre, que bueno, le funcionaba. Y esta ya es la línea Fiat Agri del año 84 al 94, se fabricó. Y tanto el 1880 como el 180 tienen 1000 RPM en la toma de fuerza. Pero para las autodescargables que tenemos nosotros, anda bien. Los cambios igual que los demás. Así que no hay misterio con eso. La toma de fuerza, perdón, también es hidráulica. Y tiene un mayor radio de giro. Este tractor, como ven acá, tiene esta moldura, que la rueda llega prácticamente hasta ahí, y dobla mucho más que los otros dos. También van a ver algunos videos del tractor en acción. Por acá arriba también les dejo un enlace a donde van a ver el tractor. Así que bueno, más o menos estos son los tractores que tenemos. Así que espero que les haya gustado. Si quieren dejar en los comentarios algunas preguntas o algo que les haya llamado la atención y a mí se me pasó por alto, porque por ahí uno
es normal que se olvide de mencionar algo, así que bueno, les agradezco desde ya. Les agradezco siempre a la gente que apoya el canal, que comenta, que me dan buena onda para seguir haciendo contenido. Y bueno, nos vemos en la próxima, gente.